Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hablar nosotros es el tema de diseño de algoritmos iterativos. ¿Sí? No hemos hecho nada extraño. Son algoritmos que se trabajan en una sola función, son los que hacemos con los for, con los while. Ahora vamos a estructurar la solución de problemas usando ese tipo de algoritmos. Entonces vamos a hablar de qué es un algoritmo iterativo, vamos a hablar de la correctitud y lo que es la invariante de ciclo. Entonces, en computación iterativa se caracteriza por un estado inicial S sub 0 y se transforma ese valor, ese estado, hasta llegar a un estado final objetivo, SQJ, S sub F, como quieran llamarlo. ¿Y qué pasa? Ese estado está caracterizado por las variables que ustedes utilizan en el ciclo. Usualmente la i, la que ustedes utilizan en el for, está dentro de ese estado. Y cómo va evolucionando el resultado a medida que el algoritmo va iterando. Ahora, cada vez que se itera el algoritmo va a haber algo que se cumple en todas las iteraciones que se va a conocer como invariante de ciclo. Para esto vamos a ver cómo se especifican los algoritmos iterativos. Tenemos la entrada, que son las precondiciones, la salida, las postcondiciones. La idea iterativa es cómo cambian los estados desde un inicio hasta llegar al objetivo. Los estados es básicamente en forma de una tupla, es decir, un conjunto de variables, las cuales nos van a representar la computación en este. El estado inicial es cuando el algoritmo apenas arranca, qué valores tienen esas variables. El estado final es qué valores tienen las variables en el estado final, y la transformación es cómo evolucionan esas variables a medida que tenemos la iteración, a medida que va iterando, cómo van cambiando esas variables. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a demostrar que un algoritmo es correcto, que está correctamente diseñado? Entonces, un algoritmo es correcto con respecto a una especificación. Será correcto si para cada instancia que cumple las precondiciones, o sea, cada entrada que cumple las precondiciones una instancia, el algoritmo termina cumpliendo la postcondición, es decir, que la salida es correcta. Y además, para el caso específico de los algoritmos iterativos, pues vamos a mostrar una forma de mostrar que son correctos. Miren este caso, para el caso del cálculo de un factorial. La entrada es un número entero mayor o igual que 0. El resultado pues debe ser n factorial. Vamos a ver la idea de la iteración. Como la función nos van a preguntar cuál es el factorial de n, entonces ¿qué hacemos? Vamos a tener dos variables. Vamos a tener la variable de ciclo que va desde 1 hasta n, y en la variable resultante vamos a ir guardando lo que sería el factorial. Por ejemplo, de 0 a 1, el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, y así sucesivamente hasta tener n, n factorial. ¿Sí? A medida que vamos iterando, vamos a tener esa condición. Los estados, pues ¿cómo serían la forma de los estados? Pues tendrían ustedes índice, resultado, donde el resultado sería igual siempre a índice factorial. ¿El estado inicial cuál es? Índice igual a 0, resultado igual a 1. ¿Cuál es el estado final? Índice igual a n. ¿Sí? Que empezamos desde 0, 1, 2, 3 hasta el n que necesitamos. ¿Y cuál es la transformación de estados? ¿Qué pasa cada vez que ustedes iteran en un for? ¿Qué va pasando con el índice? Se aumenta en 1. Y lo que vamos a hacer es que llevamos un resultado acumulado, y ese resultado acumulado lo multiplicamos por índice más 1. ¿Sí? Esa va a ser la idea que representa acá. Entonces, ¿cómo lo representamos en código? Bueno. Entonces, bueno, más bla bla bla. Entonces, una especificación de un problema en términos de su precondición Q y su postcondición R. Vamos a tener la condición de la entrada, y la postcondición pues va siendo como el algoritmo nos responde. El algoritmo es correcto con respecto a una especificación, básicamente, si para todas las instancias se cumplen que las salidas son correctas, es decir, para todo número entero vamos a obtener que su salida es el factorial en este caso. Y formalmente se denota como de Q a R, donde A es correcto con respecto a la precondición Q y a la postcondición R. La precondición, como lo he dicho, son las instancias del algoritmo, o sea, las entradas correctas, que en este caso serían los números naturales. Y la postcondición, ¿cuál sería? Pues que tenemos el factorial, ¿sí? Que la salida siempre va a ser el factorial. Entonces, ahora sí, vamos entonces con esto. Entonces, este es un algoritmo que hemos diseñado bajo la idea que les mostré. Miren que yo diseñé la idea, y después de diseñar la idea, yo propuse el algoritmo.
En el examen de esto y en el taller pues que les voy a colocar la otra semana es exactamente la misma idea. Ustedes proponen primero la idea y luego la codifican, no al revés. ¿Sí? Primero la idea y luego codifican. ¿Cómo es la idea? La idea es esta. Esto que se especifica acá. Ah, ok, pero como entrada, tal, salida, tal. Ajá, la idea de la iteración, los estados, estado inicial, estado final y la transformación. Y ya esto usted lo mapea a código. Ya esto es indiferente del lenguaje. En este segundo taller, pues permitiré que usen Java o Python por esa razón. Preferiblemente Python, pero puede usar cualquiera de los dos. Bueno, entonces aquí tenemos el caso del factorial. Obsérvese que cuando el algoritmo inicia, aquí hay una cosa que ustedes deben observar. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven ahí? Esto es el estado inicial. Este es el estado inicial, ¿sí? Del algoritmo. Entonces vamos a tener el índice en 0 y el resultado empieza en 1. Y se cumple, miren que aquí se cumple que el resultado es igual a 0 factorial. 0 factorial por definición es 1. Ahora bien, miren lo que vamos teniendo acá. Si ustedes ven aquí tenemos la transformación de estados. ¿Cómo se transforma? La transformación. ¿Cómo así que la transformación? Miren cómo cada vez que itera el algoritmo, ¿qué va pasando con el índice? Aumenta en 1. ¿Y el resultado qué le pasa? Se multiplica con el resultado que usted va teniendo, ¿sí? Miren que esto va haciendo que el algoritmo vaya evolucionando, ¿sí? De acuerdo a la idea que planteamos, de acuerdo a la transformación de estados. Si usted plantea bien los estados y la transformación, el algoritmo no tiene más opción que llegar a buen término, siempre y cuando se lo haya planteado de forma correcta. Bueno, y finalmente pues retornamos el resultado. Aquí no hay mucho más que hacer. Entonces, bueno, el algoritmo es correcto con respecto a la especificación, igual aquí lo explico. Bueno, observen este otro algoritmo. Este algoritmo nos va a servir para calcular la raíz de x por el método de Newton. Entonces, ustedes tienen una entrada que x es mayor o igual que 0 y x pertenece a R. Y van a tener un delta mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes quieren calcular la raíz de A, en este caso. Aquí no lo dice. Bueno, para calcular la raíz de x. Queremos calcular la raíz de x, ¿vale? Ese es el objetivo. Ahora, nosotros tenemos un x mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque las raíces son estrictamente para números positivos. ¿Qué pasa si el número fuese negativo? ¿Qué pasa si yo metiese un número negativo? Pues no tiene raíz real, ¿no? Compleja la tiene, pero no tiene raíz real. ¿Sí? No tiene raíz real. Bueno, x es un número real, mayor que 0, y tenemos un delta, que a la larga va a ser como un error. Entonces, ¿cuál es la salida? Tal que a, que es la raíz, esta es la raíz que vamos a calcular, menos x, o sea, la raíz elevada al cuadrado menos x sea menor o igual que un delta. Básicamente, la idea ¿cuál es? Que a ustedes elevan al cuadrado el valor de raíz que ustedes tienen estimado, le restan el valor que andan de entrada, y pues eso tiene que ser menor o igual que un error que yo estoy tolerando. Eso es un error. Entonces, ¿cuál es la idea? Dado x, inicia la aproximación de a con el valor 1 y mejorala utilizándola del cambio de a por a más x sobre a dividido 2. Eso cuando ustedes no sé si ven métodos numéricos. Esa es la regla trapezoidal. Eso bueno, cuando lo vean, esa es la regla trapezoidal. Sí, ¿están viendo métodos? Sí, este es el método para el cálculo de la raíz con el método de Newton. Esta es la regla trapezoidal. ¿Sí? Esta es la regla trapezoidal. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo evolucionan los estados? Pues les dicen que debe iniciar en 1, o sea, este es el índice, la primera iteración. Entonces, en la primera iteración vale 1a. ¿Cuál es la siguiente iteración? Entonces le dicen el cambio. 2 es igual a 1 más x dividido 1, porque este 1 es este de aquí, o sea, sería este valor de aquí, coma na. ¿Sí? Y al final n, y vamos a llegar a un valor de a. ¿Sí? No necesariamente toca especificarlo directamente. Pero esa idea la planteamos nosotros. Puede ser que yo se las dé, o puede ser que ustedes la planteen, pero obviamente pues, el problema está bien especificado. Por ejemplo, quiero calcular
quiero calcular el máximo común divisor, por ejemplo, por el algoritmo de Euclides. Pues yo les explico cuál es el algoritmo de Euclides. Nosotros con una explicación planteamos la idea. Sí, correcto, iterativamente. O sea, la idea es que ustedes puedan resolver problemas utilizando ciclos. Sí, eso es la idea de esta parte. Bueno, y los estados son de la tupla de la forma índice, aproximación. Y tal que A es mayor que 0, que sería la invariante. O sea, siempre que se cumple, usted tiene un índice y tiene una aproximación. Y la aproximación va mejorando. ¿Cuál es el estado inicial? Con A igual a 1 y el índice pues inicia en 1. ¿Sí? Aquí faltaría el índice. Y bueno, el estado final, ¿qué pasa? Es un valor de A tal de que A cuadrado menos X es menor o igual que un delta. Y la transformación de estados. Miren acá, es índice, A y el índice le sumamos 1. ¿Y qué hacemos con el A? Lo dividimos sobre X sobre 2, divido 2. Entonces vamos a hacer este algoritmo que es la aproximación, que es calcular la raíz cuadrada por este método. Entonces, de todos modos, ustedes pueden ayudar muchísimo con scripts. Digamos, el taller o el parcial que nos dé, nosotros tenemos que hacer el algoritmo. En el taller ambas, combinación de ambos. En el parcial, bueno, ya depende de la complejidad que tiene cada uno. Ahí sí dependería de la complejidad. Corte 2. Bueno, muchachos, y este tema 1 sería computación iterativa o diseño de algoritmos iterativos. Entonces, tenemos acá y voy a llamarlo raíz.py. Entonces, tenemos acá, voy a cerrar esto. Tenemos def raíz. Entonces vamos a calcular la raíz de A, ¿vale? Entonces, perdón, la raíz de X. Tenemos que calcular la raíz de X. Entonces, me dicen que el índice inicia en 1 y la aproximación inicial es 1. ¿Estamos de acuerdo? Miren acá, el estado inicial. A empieza en 1 y obviamente el índice comienza también en 1, ¿sí? Por la idea que tienen acá. Tienen índice, A. Aquí hay un error en diapositivas, es que aquí debería decir que índice inicia también en 1, ¿vale? Índice inicia en 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder con el índice? Entonces, while, ¿cuál es la condición? Entonces, aquí falta también el delta, ¿no? El error. Mientras el valor absoluto de A al cuadrado, que es la estimación de la raíz, menos X, sea menor o igual que el error esperado, que el delta, ¿vale? Esa es la condición de parada. No sé cuánto vaya a durar, ¿sí? Mientras se cumple esta condición que dicen acá, ¿sí? Que la estimación al cuadrado, que es la raíz, menos el valor que ando buscando de ingreso sea menor o igual que el error que yo estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Viene la actualización. Entonces, ¿cuál es la actualización? A es igual a, miren, lo que voy a hacer es A más X medios sobre 2. Entonces voy a hacer A más X sobre 2 dividido 2. ¿Vale? Y tengo el índice que debe incrementarse en 1. ¿Sí? Debe incrementarse en 1. Entonces, muchachos, retorno el A, que es mi estimación. Vamos a ver si esto puede. Sería print. Vamos a calcular la raíz de 25. Pues nos debe dar 5, ¿no? ¿Con un error de cuánto? Pongamos 0.0001. Un error pequeño. El error, lo que pasa es que este método no necesariamente puede encontrar muchas veces la raíz exacta, o a veces la raíz es un número periódico. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos toca estimar la raíz con algún error. O sea, ¿cómo así el error? Es que yo voy a permitir de que esté alejada un poquitico. Porque si no meto este error, entonces puede suceder de que nunca se pueda calcular exactamente la raíz. A veces pasa que la raíz es un número periódico. ¿Sí? Exactamente, pues no es exactamente, entonces no lo puedo poner igual. Entonces el delta es un error que yo estoy aceptando. De hecho, pues si ustedes ven que los métodos numéricos, podemos poner error si quieren. Pero aún colocando el error, ¿puede dar como el ciclo infinito? No. Porque el método no funciona así, o sea, tener el error... Ah, bueno, sí. Si el error es muy pequeñito, sí, nos puede dar un ciclo infinito. Entonces los errores, pues naturalmente dependen como de lo que uno más o menos tiene idea de lo que está pasando allí. Sí, puede dar un ciclo infinito. Sí, usted tiene razón. Sí, puede dar un ciclo infinito. Entonces, observen, aquí me dio la raíz
me dio, no me puede dar 1. Vamos a ver cuánto me dio la raíz. Es que 1. Esperen un momento. Retorno a, ¿no? A es igual a 1, mientras a al cuadrado menos x sea mayor o igual que el error. Ahora sí. Entonces aquí parece que se me quedó en un ciclo infinito, ¿sí ven? Vamos a ver si hice la actualización bien. Sí, índice más 1. Parece que se me quedó. Esperen, yo imprimo el valor de a ver qué está pasando. Veamos. Bueno, ¿dónde nos queda? A ver, ¿ve qué pasa? Entonces voy a pararlo y volverlo a correr. Ahí está, me queda en 12.5 watt. Y me quedo en 12.5, ¿ve? Veamos, yo veo una cosa. A es x sobre a, no sobre 2. Ahí está el error. Aquí ya nos da. Debo detener el anterior y volverlo a ejecutar. Por acá, aquí está, más abajo. Aquí está abajito. Aquí está. Bueno, entonces voy a detener este print y lo volvemos a ejecutar. Debería dar 5. Miren, ¿lo ven? 5.00053.722. O sea, la raíz de 25 con este método me dio así. De hecho, pues yo le podría poner un error mucho menor. Por ejemplo, así. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Vamos a ver si nos da 5 exacto. Miren acá. Nos da 5.053.722. También deben tener en cuenta que aquí tenemos algo que se llama error de truncamiento. ¿Qué es error de truncamiento? Eso lo deben haber explicado. Error de truncamiento. Bueno, ¿qué es un error de truncamiento? Lo que pasa es que cuando ustedes trabajan con datos en punto flotante, siempre hay un error que nos introduce el double, ¿sí? Observen acá. Entonces, pues, trabajar con eso de aritmética a veces es complicado. ¿Por qué? Observen acá. Si ustedes recuerdan del curso de estructuras de datos, la representación para el double es IEEE 754. ¿Sí? No sé si se acuerdan de eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Entonces, este es el de 32 bits, que es el famoso float, que yo no recomiendo usar. Vamos a poner un número, por ejemplo, 5.34. Y miren el número que realmente me está representando. ¿Por qué creen que no me puede representar exactamente 5.34? Sino ese número que está allí. ¿Por qué creen? Es por la limitación que tenemos con la mantisa. O sea, la mantisa es la parte de acá, que es la parte decimal. O sea, realmente como eso siempre va a representar 1 sobre 2 a la 1, más 1 sobre 2 a la 2, así, hasta lograr 5.34. Para lograr exactamente 5.34 no lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente la representación como es tan pequeña, no nos caben tantos decimales que puedan hacer cuya suma sea 5 puntos, que sea 0.34. El 5 es fácil de representar en binario, es 111, ¿sí? Es 101, perdón. 1, 0, 1, 4 más 1, 5. Eso es fácil. Pero la parte decimal, punto 34, yo tengo que sacarla con la suma de 1 sobre un medio, un cuarto, más un octavo, y así. Entonces, por eso no lo puedo representar exactamente. Miren lo que pasa en el double, que es de 64 bits. Que es de 64 bits. Entonces vamos a tener un convertidor. Miren que es mucho mejor que el double normal. Número a convertir: 5.34. Sin redondeo. Miren acá. Este es con el float. Miren, este es con el float. ¿Cómo nos queda con el float? Nos queda exactamente 5.34. Y miren, ¿cómo nos queda con el double? Más o menos exactamente. ¿Sí lo ven allí? ¿Cómo así? El float es de los 32 bits y el double de 64 bits. Sí. El float es de 32 y el double es de 64. Aunque por defecto Python usa de 64.
Hay algunos lenguajes que ya manejan de 128 bits, precisamente por este problema. Miren un decimal normalito, por ejemplo, 8.175. Creo que se puede, sin problema. Veamos, 8.175, toca desde acá arriba, 8.175 sin redondeo. Miren cómo nos queda con float. Ya hay error, y eso se llama error de truncamiento. ¿Por qué error de truncamiento? Pues la representación que tenemos con el tipo de dato. Eso es error de truncamiento. O sea, nos lo introduce el mismo tipo de dato, ¿sí? Ustedes deben tener presente, y sobre todo cuando yo empiezo a aumentar los decimales, por ejemplo ese, 13, sin redondeo. Miren acá, 12.99. Miren lo que pasó. El double aún lo representa bastante bien. El double es bastante bueno. Voy a meter más decimales. 15, 12, 45. Sin redondeo. Miren acá. Aquí ya el error se empeora. Miren acá. Tengo 8, 17, 51, 31. Y miren, 38. Miren que aquí ya empieza el error. Y aquí ya no tampoco puede. ¿Sí? O sea, ustedes no pueden representar indefinidamente decimales con el tipo de dato double por la limitación. Eso se le conoce como error de truncamiento, ¿sí? Si les pregunta el profe, pues eso es el error de truncamiento. Entonces, pues obviamente pues no puedo aproximar mucho más allá la raíz porque pues hay unos errores de ese tipo. Vamos a ver una raíz más difícil. Por ejemplo, la raíz de 354 con un error de 0.001. Bueno, ¿cuál es la raíz de 354? La raíz de 354 es 18, es esto, ¿sí? 18.81 es este número. Obviamente con un error de 0.01. ¿Sí lo ven allí, no? Entonces, este algoritmo, miren que solamente con la especificación yo he podido implementarlo. ¿Esto qué es? Esto sería estado inicial, ¿correcto? Esto que ustedes ven aquí es el estado inicial. Y aquí tenemos la transformación de estados. Y aquí, bueno, lo mismo. Transformación de estados. Dentro del while, for, lo que sea, dentro del ciclo, ustedes siempre van a tener la transformación. O sea, cómo cambian esas variables para llegar al objetivo que nosotros tenemos. Entonces, esa es la idea que yo hice acá. Miren que yo no me preocupé tanto por el código, sino por especificar correctamente de cómo iba a trabajar ese algoritmo. Pero bueno, entonces miren acá, ahí está. Ahí está hecho pues en Java, pero yo lo hice acá en Python, ¿sí? Entonces el delta es el error y aquí está la actualización. Y miren, ahí podemos calcular una raíz cuadrada, ¿sí? Con una aproximación de una raíz cuadrada. Todos los algoritmos que vean en métodos numéricos o análisis numérico, como se llame el curso, siempre son iterativos, ¿sí? Y siempre siguen este tipo de idea. O sea, este curso se conecta con ese curso que ustedes ven allá, para implementarlos desde la definición. Muy bien. Entonces, ¿cómo se manejan las condiciones de entrada de los algoritmos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se manejan esas condiciones de entrada? Pues depende del lenguaje, ¿no? En Python nada más explicas el nombre, explicar de qué tipo es. Bueno, las condiciones de entrada tiene que ver es si la precondición se cumple. De entrada usted pues podría hacer alguna, no hay ningún manejo, si ustedes ven aquí nunca se está preguntando que x sea mayor que 0, que delta sea mayor que 0, sino pues que se asume que ustedes los envían. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes tienen de antemano que cumplir cuando llaman el algoritmo la precondición. Por ejemplo, si yo llego a llamar un error negativo, ¿qué sucede? Parará. ¿Alguna vez el error puede ser menor que 0? ¿Un error menor que 0? No, eso no tiene sentido. ¿Sí? Un error, o sea, el error 0 significa que está bien. Cuando usted tiene error negativo, ¿qué? Eso no tiene ningún significado. ¿Sí? Un error siempre es positivo. ¿Sí? Así, digamos, el error siempre se trata de como la diferencia. ¿Sí? Como la diferencia, y la diferencia siempre es positiva. Entonces, cosas eso. Y porque yo no podría meter un x negativo tampoco. Porque es una raíz. Porque es una raíz cuadrada y la raíz cuadrada de un número negativo no tiene equivalente en los reales. Que sí existe, sí, pero no en los números reales. Bien,
Bueno, condiciones iniciales, la transformación de estados. Y aquí viene la condición inicial, la transformación de estados, que ustedes ven. La transformación de estados siempre se mapea en el ciclo. La transformación de estados siempre la mapeamos en el ciclo. Y bueno, y siempre vamos a tener que un algoritmo iterativo siempre va a ser así. Tenemos, antes del ciclo tenemos la condición inicial y en el ciclo tenemos la transformación. Y aquí tenemos una condición de parada. Dos ciclos. Ya es más complicado. Toca hacer la invariante de ciclo para el interno, toca hacer el análisis para el interno y para el externo. Sí, pero bueno, con ustedes, dado pues que estamos como cortos de tiempo, yo lo voy a dejar solo para uno, voy a dejarlo en la forma fundamental. Bien, entonces muchachos, cosas que ustedes deben de saber. ¿Cómo probar que un algoritmo iterativo A es correcto con respecto a una especificación? Primero, pruebe que el estado inicial S sub 0 cumple el invariante. Pruebe que la transformación conserva el invariante. Y si ese es un estado final, este debe cumplir la invariante. Y pues determinación es que pues eso tiene que terminar, o sea que no se nos queda en un bucle infinito. Entonces vamos a ver este primero acá. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo podríamos mirar cómo funciona este algoritmo? Entonces la forma más sencilla es ponga algunos ejemplos, algunas pruebas de escritorio. Entonces vamos a ponerle valores a A y valores a B. Con A y B, ¿qué nos va a dar el resultado? Vamos a ver cómo trabaja el algoritmo cada vez valores de A y B. Empezamos con A y B, valores de 2, 3. ¿Cómo empezaría res e i en este caso? ¿Cómo empezaría y cómo terminaría? Entonces empezamos. Res e i, pues aquí ya se ve a grandes rasgos que res e i representan el estado. Y empiezan en 0 y en 1. Bueno, y empezamos. Mientras sí sea menor o igual que ¿quién? Que B. Entonces ya sabemos cómo va a empezar eso. Bien, ¿qué pasa con I en el siguiente ciclo? Se incrementa en 1. Entonces I es menor o igual que B, que es la condición de terminación. Entonces se pregunta si I es menor o igual que 3. Esto se cumple. Entonces empezamos. Res es igual, perdón, I es igual a 2. Y res es igual a red más A. ¿Cuánto da res igual a red más A? ¿Cuánto vale res en este punto? Y si le sumo a ¿cuánto me queda? 2. ¿Lo ven? Queda como 2. Estamos allí, ¿no? Listo. Luego de esto tengo el I. ¿Qué pasa con el I? Se incrementa 1. 2 es menor o igual que 3, sí. 3 es menor o igual que 3. Sí. ¿Y qué pasa con el res? 2 más 2, tenemos el res actual y le sumamos 2, ¿nos daría? 4, ¿vale? Siguiente ciclo de acá. Entonces tenemos que 3 es menor o igual que 3, y ahora ¿qué va a pasar? Va a ser 4, ¿sí? Y sale, ¿sí? Aquí va a salir, 4 es menor o igual que 3, no, pero el res se hace de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que él hace cuando ya sale, pues allí ya corta. ¿Cuánto es res es igual a res más A? 6, ¿vale? Y aquí corta, ¿sí? Pero cuando ya llega a 4, pues aquí ya corta, ¿sí? No hay nada más que hacer. Bien, muchachos, entonces sucedió esto. ¿La salida sería el 6 o el 4? La salida es el 6. Pero puede ser. No, sí, entiendo esa parte, pero si el ciclo me pide que sea hasta el menor o igual a 3, ¿por qué me da un mayor? O sea, porque cuando I vale 3, esto se va a hacer y va a valer 4 y el resto se va a salir. Ya en la siguiente verificación llega I igual a 4 y ya se sale. Pero I alcanza a tomar ese valor. Es lo que no entiendo, o sea, toma el valor de la última iteración, pero se supone que es la que no necesito. O es lo que, no sé cómo explicarme. O sea, Sí, o sea, pensás que termina aquí, sí, porque es la última válida. pues Pero, sí, correcto, pero toma en cuenta que el ciclo se rompe es cuando la condición se deja de cumplir. Cuando la condición se deja de cumplir, él tiene que, cuando I vale 3, él igual va a entrar. ¿Qué sucede con el I? Ahí se vuelve 4. Y el res pues se le suma otra vez A. Ahora, cuando vuelve a hacerlo, ahí ya se sale. No, pero ahí está volviendo a hacer, ¿no? O sea, cuando vale 3, es que transforma 4. Y está volviendo a entrar cuando vale 4, ¿no? No vuelve a entrar.
Porque ya la condición aquí ya no lo deja seguir. Entonces, ¿por qué le supo ya el 6? Porque esto se alcanza a hacer. O sea, esto vale 4 y tenemos que, cuando i valía 3, pues se le sumó 2 y quedó valiendo 4. Y ahora, i toma el valor de 4 y el res se suma. La verificación se vuelve a hacer cuando él vuelve acá. Pero cuando i igual a 4, sí se alcanza a hacer, en este caso. Entonces, muchachos, una sencilla prueba de escritorio. Entonces, ustedes hacen una prueba de escritorio y miran cómo trabaja el while. Ahora, vamos a mapear esto como cambio de estados. Entonces, empezamos en 0,1. Luego, ¿cuál es el siguiente? Luego, y finalmente 6,4. ¿Vale? Muy bien. Esta es la transformación de estados. ¿Sí? Ustedes tienen una transformación de estados. Estoy haciendo, y aquí ya lo podemos llevar en términos de las variables. Al llevarlo en términos de las variables, pues yo tengo i, res. ¿De acuerdo? I, res. ¿Qué le sucede a nuestro i? Aquí este es res, i, ¿vale? Aquí lo puse al revés, pero bueno. Listo, lo puse al revés, ¿vale? Pues si gustan, pero lo dejo como sigue el orden de ahí. Igual el orden no importa. Entonces, bueno, res, i, ¿vale? ¿Qué le pasa a nuestro res en el siguiente estado? ¿Qué se le suma? La a, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué pasa con el i? Más 1. Listo. Entonces, a esto se le conoce como la transformación de estados. Y observen una cosa. Observen una cosa aquí. Esto es lo que ustedes ven que cambia dentro del ciclo. ¿Cómo está cambiando el i? Se incrementa en 1. ¿Y qué está cambiando en el res? Se incrementa en 2 en ese caso, ¿sí? Entonces, muchachos, ya llegamos a lo primero. Lo primero es la representación del estado, que sería res, i. Este es el estado. ¿Cuál sería el valor inicial de eso? De ese estado. El valor inicial, sí, el estado inicial. Ya sabemos que el estado tiene forma res, i. O sea, son las dos variables que nos van a determinar el ciclo. Ahora, ¿cuál sería el valor inicial de eso? Cuando apenas arranca el algoritmo. 0,1. Es lo que está aquí, miren. ¿Sí? Ese es el estado inicial. Y observen, aquí está. Entonces, este sería el estado inicial. Bueno, muchachos. Entonces, viene la parte que de pronto cuesta un poquito, de este caso. ¿Qué es la invariante de ciclo? La invariante de ciclo siempre va a ser lo que se conserva siempre que usted va haciendo el ciclo. ¿Sí? Siempre que usted va haciendo el ciclo. Entonces, muchachos, vamos a ver siempre que se va a conservar cada vez que se hace un ciclo. Si ustedes notan, muchachos, si ustedes notan, voy a hacerlo en términos de A y de B, un A y un B genérico. Observen acá. Empieza siempre en 0, 1. Recuerden que esto es res, i. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué pasa? En el siguiente estado, ¿qué pasa con el res? Le sumo la a y este queda como 2. Luego, ¿qué pasa con el siguiente? 2a, 3. Luego, ¿qué sigue? 4a, 4. Seguimos. Vamos a ver hasta dónde termina esto. ¿Cuál es el último valor que va a tomar este de aquí? ¿Cuál es el último valor? Observen la condición de parada. ¿Cuál es el último valor que va a tomar? ¿Cómo? A por B. Sí, es realmente, sí, eso va a ser A por B, que es lo que quiero que llegue, es lo que quiero que llegar. Pero entonces, ¿cuál es el último valor que toma ese I? Que entra, que es válido. ¿Cuál es el último valor con respecto a B? No, pero con un B arbitrario. ¿Cuál es sabemos que el B en este caso es 3, miren, el B es 3. ¿Cuál sería el último valor que tomaría? Cualquier B. B más 1. B más 1, correcto.
Y aquí, obviamente, ustedes ya identificaron que tiene B por A. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo identificamos. B por A. Entonces, muchachos, observen aquí cómo va moviéndose esto. Entonces, muchachos, ¿yo cómo podría resumir esto en una sola fórmula? Res a qué sería igual. ¿Qué se conserva con respecto al valor de I? Observen acá. 2, 3, 4, B. Relacionen este con este con este que lo acompaña, este con este que lo acompaña, y este con este que lo acompaña, y este con este que lo acompaña. ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en común? Sabemos que multiplica por A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es algo que multiplica A. ¿Se multiplica por cada número? No, se va sumando. Pero lo que quiero que vean, cuando I vale 1, la respuesta es 0. Cuando vale 2, la respuesta es A. Cuando vale 3, la respuesta es 3A. Cuando vale 4, la respuesta es 4A. Cuando vale 5, la respuesta es 6A. Y así sucesivamente. Y cuando vale B más 1, la respuesta es por B. Entonces, aquí, muchachos, aquí hay un error que caí por error. Es que no es 4A, aquí es 3. Porque se va sumando de nada en nada. Ese es el problema que había. 3A. De hecho, el siguiente va a ser 4A, 5. ¿Sí? Porque se le va sumando A, ¿vale? Ahí caímos en un error. Pero bueno, no era mucho. Cuando vale 2, vale A. Cuando vale 3, vale 2A. Cuando vale 4, vale 3A. Cuando vale 5, vale 4A. ¿Cuál sería la relación entre este índice y este res? Para poderlos calcular directamente. Y vale 1 más A. Vale res por A. Sería I menos 1. Observen. ¿Ustedes cómo hacen para validar que esto es correcto? I menos 1 por A. Si ustedes lo ven, se cumple eso. ¿Por qué? El I va desde 1 hasta ¿dónde? Hasta B más 1. Por lo que habíamos estudiado. De ahí hasta B más 1. Y obsérvese, cuando I vale 1, ¿será que funciona? ¿Será que res me da 0 cuando I vale 1? ¿Qué pasa aquí si reemplazo por 1? 0 por A es 0. Entonces cumple. Luego, con 2. 2 menos 1, 1. Por A me da A. Luego con 3. 3 menos 1, 2. Me da 2A. Miren que cumple. Y este va a ser la invariante de ciclo. La invariante de ciclo es lo que se cumple en todo el código de ECA. Sí, eso lo tienen que encontrar, eso siempre se pide. Es lo que se cumple en todos los ciclos. ¿Sí? Usted toma una fotografía del ciclo y la invariante, usted tiene el ciclo en algún momento y se va a cumplir la invariante siempre. A veces hay que resolverlo con sumatorio. ¿Sí? A veces. ¿Sí? Pero en este caso está dando directo. De hecho, hay un ejemplo más adelante que nos toca resolverlo por sumatorio. ¿Sí? Bueno, igual, muchachos. Vamos a ver, entonces, para la especificación dice, miren lo que dice acá. Pruebe que el estado inicial S sub 0 cumple la invariante. Vamos a ver si S sub 0 cumple la invariante. Entonces, primer paso, S sub 0 con la invariante. Vamos a ver si lo cumple. ¿Cuál es el estado inicial? 0,1. 0,1. Que este es res y este es I. Entonces, res será igual a 1 menos 1. Esta es la invariante por A. ¿Cuánto nos da esto? 0 por A es igual a 0. ¿Lo cumple o no lo cumple? Lo cumple perfectamente. Segundo, hay que verificar que la transformación conserva la invariante. Vamos a ver si eso es cierto. La transformación de estados que nosotros vimos acá era esta, res, I
es igual a red más A, ¿sí? Coma, y más 1. ¿Estamos de acuerdo allí? Esta es la transformación de estados. ¿Cómo verificamos que el invariante cumple eso? Sabemos que el res es igual a I por A, ¿vale? Entonces, vamos a comprobarlo por las dos partes, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo incrementando I más 1 y aquí vamos a hacerlo con res más A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Con I más 1, pues básicamente con I más A, B es I, aquí metí la pata, ¿no? Es I menos 1 por A, ¿no? I C menos 1 por A. Ay, qué pena con ustedes. Y este A en mayúscula para no enredarnos. Entonces, muchachos, por A. Entonces tenemos que R es igual a I menos 1 por A. Entonces, ¿qué pasa? Como la transformación de las variables, como depende de ambas, entonces yo voy a aplicar este pedazo y voy a aplicar este pedazo por separado. Si los dos pedazos me dan iguales, la invariante está bien. De esa manera se verifica. Vamos a hacerlo por la primera, que es incrementando I en 1. ¿Cómo me quedaría este res incrementando I en 1? ¿Cómo me quedaría? Me daría I más 1 menos 1 por A. ¿Correcto? Y esto daría I por A. Y ahora vamos a hacerlo con la transformación de res. ¿Qué nos dice la transformación de res? Hacemos el reemplazo. ¿Cuál es el valor de res en el anterior? I menos 1 por A. ¿Sí? ¿Vale? Y le sumamos más A, mayúscula. Sacando factor común me queda I menos 1 más 1 por A. Simplemente saqué factor común. Y esto me da I por A. Entonces observen que dieron iguales. Es decir, para verificar la invariante de ciclo, ustedes deben verificar por el incremento del índice y por el cambio del resultado. Y ambos deben dar iguales, en este caso. ¿Sí? Así verifican la invariante. Bien, muchachos. Y finalmente, la última es, si ese es un estado final, entonces se cumple el invariante. ¿Cuál es el estado final? ¿Cuál es el estado final que nosotros vimos? ¿Cuál es el estado final? B por A, coma B más 1, ¿sí? Entonces, B por A, coma B más 1. Ese sería el estado final. Entonces, bueno, el estado invariante, este sería la segunda, que sería la transformación cumple el invariante. Entonces, muchachos, la transformación cumple el invariante. La tercera viene siendo la transformación, luego viene el estado final, ese es su F. ¿Cuál es el estado final? Sería B por A, coma, B más 1, siendo este I y este siendo res. ¿Cómo lo verifican? Cambien el I, como sabemos que la invariante de ciclo es res es igual a I menos 1 por A. Cambien el I por este valor. Si yo cambio eso, me da res es igual a B más 1 menos 1 por A. Simplemente cambien el I por su valor final. Y finalmente, ¿qué nos queda aquí? Res es igual a B por A. Y miren que nos dio exactamente lo mismo. Es decir, la invariante de ciclo es correcta para estado inicial, transformación para estado final. Y finalmente, la última condición es que el algoritmo termina. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que el algoritmo termina? Verificando la condición de parada. ¿Cuál es la condición de parada? ¿Hasta dónde deja de hacer ciclos? ¿Hasta dónde esto deja de hacer ciclos? ¿Cuándo el while deja de funcionar? Cuando se rompe I menor o igual que B, o sea que I es mayor que B. O sea que la condición de parada, ustedes la tienen que verificar, es I menor o igual que B. Entonces, ¿y el cambio de B cómo es? ¿Cómo cambia B? Perdón, ¿cómo cambia I? Qué pena. Le suma, I empieza en 1 y le vamos sumando de a 1 en 1. Y el cambio es I más 1, ¿vale? Entonces, esto va a ser 1, 2, 3, 4,
5 hasta B. ¿Y dónde se rompe? En B más 1. Entonces aquí termina, ¿sí? O sea, ese algoritmo termina. Está garantizado que termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar de 1 en 1 y ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el valor de B. ¿Y cuándo lo supera? ¿Cuándo vale? B más 1, ¿sí? Cuando vale B más 1. Entonces, muchachos, vamos a mirar cómo se trabajan. Sí. Listo. Entonces, muchachos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver de la computación iterativa. Entonces, de computación iterativa, vamos a ver, lo voy a explicar cómo yo tomaría notas aquí. Entonces, la computación iterativa, entonces, básicamente, ¿qué estamos trabajando? Entonces, hagamos un mapa mental. ¿Qué es? Entonces, es cuando trabajamos con ciclos for o while. ¿Listo? Es lo primero. ¿Sí? Computación iterativa es cuando tenemos ciclos for y while. ¿Cuándo aplica? Miren lo que yo haría en este curso. ¿Cuándo aplica? Entonces, esto aplica cuando tenemos una sucesión de estados S0, S1, S2, ¿hasta dónde? Hasta el estado final. Es claro esto aquí, ¿no? Es una sucesión de estados, ¿sí? Entonces, ¿qué es un estado? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un estado? ¿Qué es un estado de Setsui? Es un conjunto de... ¿Cómo podemos representar un estado? No, nada que ver. Unas variables. Entonces tenemos I, J, K. Todo, o sea, ¿son? ¿Qué son? Variables. ¿Correcto? Entonces, el estado está representado por unas variables. Ahí pasaron 2 variables, pero pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 1000 variables. Bien, entonces, ¿qué es? Un estado está definido por eso. Y lo segundo es que él cambia. ¿Cómo así que cambia? ¿A dónde cambia el estado? ¿A través de qué? ¿Dónde cambia el estado? A través de la transformación. ¿Sí? A través de la transformación. ¿Qué es la transformación? Pues cómo cambian esas variables a medida que... ¿Y qué es esto? El cambio de las variables ¿en dónde? El cambio de las variables ¿en dónde? ¿Dentro de dónde? Dentro del ciclo. Bien. ¿Alguna pregunta con esta primera concepto que he pasado acá? ¿Cuándo aplica? Porque no va a aplicar para cualquier ciclo for, para cualquier ciclo while. Aplica solo es cuando tenemos esto. ¿Estamos allí, muchachos? Bien. Entonces... ¿Profe, toca hacer también ese mapita o diagrama? No, yo lo estoy haciendo es como para que mejoren su toma de apuntes. ¿Sí? Yo siempre hago mapas mentales en las clases. Como yo estoy ahorita estudiando una especialización en docencia, pues es mucha información. Yo hago esos mapas mentales. Porque si no, es demasiado conceptos. Miren, muchachos. Ahora, ¿qué sigue acá? Vamos a hablar sobre el diseño. ¿Cómo diseñamos? Entonces, la idea de diseño que tiene. ¿Sí? Entonces, primero, la forma del estado. ¿Qué quiere ver la forma del estado? ¿Qué quiere decir eso? La forma del estado. Son las variables que están asociadas al estado. ¿Me siguen allí? Son las variables. Lo segundo, la transformación de estados. ¿A qué se refiere la transformación de estados? Y que lo hemos hecho eso. Es este mismo. ¿Cómo cambia la variable? Se estaría relacionado con este de aquí. Y el tercero, a una condición de terminación. ¿Cómo hace una condición de terminación? Pues que el algoritmo tiene que terminar. O sea, el algoritmo, esto sería acá, el algoritmo termina, ¿vale? Bien.
Ahí ya he aterrizado. No sé si lo ven un poco más claro así. Bien, todavía no hemos terminado. ¿Qué nos falta? Hablar de cómo lo desarrollamos. Entonces, consideraciones de diseño. Primero, la forma del estado. ¿Qué variables están involucradas en ese estado? Luego hablamos de la transformación. Y esto al final, muchachos, termina en un bloque de este estilo. Voy a agrandar esto. Uy. No, donde haga eso, explota. 20. Vamos a hacerlo de 30 centímetros. Entonces, muchachos, ¿cómo viene el código? Entonces, el código viene de la siguiente manera. Entonces, viene la definición del algoritmo. Siempre va a tener esta forma. Obviamente, pues por ser académico, diseño del algoritmo. Aquí, ¿qué iría al principio? El estado inicial. El estado inicial. Vamos a tener un for, un while. Bien, más fácil con el while. En el while, ¿y aquí qué tenemos? Aquí, como condición de parada. ¿Qué sería eso? ¿Qué garantizamos ahí? ¿Qué es la condición de parada? Tenemos aquí la condición de parada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí adentro? La transformación de... ¿De qué? Del estado. ¿Sí? Esa es la forma del código, ¿sí? Que ustedes tienen. ¿Vale? Esa es la forma del código. ¿Sí? Sí, es para todo. Vamos a usar esa receta. Eso es una receta. ¿Que lo puedan implementar de forma diferente? Sí. Pero para el objetivo que estamos viendo, pues háganlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, siempre un algoritmo iterativo va a tener esa receta. Va a tener estado inicial. Vamos a hablar de una condición de parada. Porque esa condición de parada, ¿qué me garantiza? Que no va a ser infinito. Y tercero, tenemos la transformación de estado. ¿Vale? Miren que hemos recogido en un mapa mental. Estoy haciendo esta práctica y ustedes me dicen si sienten que les sirve o no les sirve. Obviamente porque pues lo hago muy a mi modo. Y pues todo el mundo piensa diferente. Y ahora vamos a hablar de la palabra de la correctitud, que es la verificación. Entonces, muchachos, de la correctitud vamos a hablar de la... ¿Qué creen que es? De la invariante de ciclo. ¿Vale? Vamos a hablar de la invariante de ciclo. Se les voy a hablar de la palabra de la invariante de ciclo. ¿Sí? Bien, ahora hablamos de la invariante de ciclo. ¿Qué es la invariante de ciclo? ¿Qué es? ¿Qué es la invariante de ciclo? Lo que no cambia. Lo que no cambia, correcto. O en otras palabras, lo que siempre se va a cumplir en cada iteración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cómo lo podemos ver? Como la relación entre las variables. La relación entre las variables. Bueno, ahí no me cupo. La relación entre variables. Vamos a ver si me cabe. Entre variables. ¿Vale? Listo. ¿Estamos de acuerdo que esa es la definición de invariante de ciclo? Listo. Entonces, hablamos de la invariante de ciclo y ahora, esperen, agrando más. Luego, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo? Voy a tratar de mejorar la letra. La obtenemos. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo hice yo para obtenerla? ¿Cómo la hacemos para obtenerla? La invariante. Con el paso 1. Con el paso 1. Entonces, el primer paso, realicen una prueba de... ¿De qué? Prueba de escritorio. ¿Estamos de acuerdo? Una prueba de escritorio. ¿Vale? Segundo. Después de la prueba de escritorio, entonces lo que busqué fue
¿Cómo así generalizar? La prueba de escritorio son con valores. Recuerden que el escritorio son con valores arbitrarios, ¿no? ¿Para qué nos sirve la prueba de escritorio? Para ver cómo el algoritmo se comporta, ¿sí? Hagan la prueba de escritorio con valores arbitrarios. En ese caso fue con 2 y 3. A igual a 2, B igual a 3. ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Para qué nos sirve eso? La prueba, primero con valores arbitrarios. No, todavía no hemos verificado que es correcto. Pues para ver cómo se comporta. Para ver cómo se comporta. O sea, hasta ahora no hemos verificado que es correcto. Luego generalizo. ¿Qué es generalizar? Que ya esos datos arbitrarios los vuelvo las variables de forma general. ¿Acuerdan que yo pasé de 4-3, ¿era 4-3? Ah, no, 2-3, y pasé de A a B? Y tercero, observar que se cumple, en cada iteración. ¿Cómo así que se cumple en cada iteración? ¿A qué me refiero con eso? Es como cada vez que itera, ¿cómo se relacionan las variables entre sí? De forma general. Por ejemplo, acá, lo que yo hacía, que era observar, muchachos, que yo observaba la relación entre el índice y el valor del resultado. ¿Cómo se relacionan? ¿Sí? ¿Qué tienen en relación? ¿Qué se cumple siempre? Aquí, ¿qué siempre se cumple? Cuando ya hice la generalización, ¿no? Primero hice la prueba de escritorio, luego la generalización, y luego hice esto de estudiar qué siempre se cumple. En ese caso, ¿qué siempre se cumple entre res e i? ¿Qué siempre se cumple? ¿Y será igual o mayor a 0? Bueno, eso es una primera cosa. ¿Qué más ven entre res e i? ¿Qué siempre se cumple? Pues vale uno menos que i. Usted mira que cada vez que el algoritmo itera, a res se le está sumando a. A res siempre se le suma a. ¿Estamos de acuerdo? Por el cambio de estado, por la transformación. A res siempre le estamos sumando a. ¿Dónde arranca res siempre? En 0. ¿Qué hacemos siempre? Le sumamos a. ¿Y cuál sería la relación entre el valor del índice y el valor que tiene res? Que siempre se cumple. Que siempre se va a cumplir. Cada vez que itera. Cuando i vale 0, res vale 0. Perdón, cuando i vale 1, res vale 0. Cuando i vale 2, res vale a. Cuando i vale 3, res vale 2a. Cuando i vale 4, res vale 3a. Cuando i vale 5, res vale 4a. ¿Qué ven de relación entre i y res? ¿Cómo puedo calcular res directamente con i? Sumándole 1 a la. No. A más 1 no, nunca está. Le estamos sumando siempre es a más a más a más a. Sería i menos 1 por a. ¿Sí? Esa es la relación entre ambos. Ese es el patrón que siempre se cumple. Observen que eso ris i menos 1 por a siempre se cumple. Y por eso esa es la invariante de ciclo. ¿Vale? Eso se hace por observación. Este método que yo les mostré, pues yo lo he sacado a partir de la experiencia. Si ustedes tienen otro mejor, pues lo pueden presentar. Entonces, muchachos, acá tenemos. Y tenemos finalmente. ¿Cómo la verificamos? ¿Cómo verifico eso? ¿Qué debo verificar? Son 3 pasos. Primero, S0 cumple la invariante. La invariante. ¿Quién más debe cumplir la invariante? La transformación cumple la invariante. Tercero, el estado final cumple. Si cumple. ¿Y cuál es la última condición que debe verificar? ¿El algoritmo termina? ¿Está garantizado que termina? Eso es lo que ustedes deben de ver. En la transformación, que es lo más difícil, de pronto acá, ustedes lo que deben de mirar es mirar si los cambios
¿satisfacen a quién? A la invariante. ¿Cómo lo satisfacen? Muchachos, ¿cómo lo satisfacen? Pues básicamente mirar, incrementa en 1 el i si el res nos va a dar un valor. Y si usted hace el cambio en el res, nos debe dar exactamente el mismo valor, que es lo que yo estaba haciendo acá. Observen. Miren aquí, con la transformación de estados. ¿Se acuerdan que la transformación de estados es que a res le sumo a y a i le sumo 1? ¿Estamos de acuerdo? Allí. Entonces, ¿qué hago? Verifico por los dos lados, con la fórmula. ¿Qué pasa? Recuerden que la invariante de ciclo es esta. Res es igual a i menos 1 por a. En el primer cambio, ¿qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí en el primer cambio? Se le sumó 1. A sumarle 1 a i, ¿cómo nos queda? Pues nos queda res es igual a i por a. I más, o sea, i menos 1 más 1 por a. Y luego, ¿qué pasa? Tengo que hacer por el otro lado, que es sumarle res más a. Res es igual a res más a. ¿Qué hago? Al res actual, ¿cuál es el res actual? I menos 1 por a. Le sumo a, ¿cuánto me da con la factorización? I por a. Y ahí ya verifiqué el cambio de estado. ¿Ya? Ahí ya verifiqué el cambio de estado. Esa es la fórmula. No sé si el mapa mental les funciona. Ustedes me dirán. ¿Cómo? Al campus, claro. Queda como el primero del ciclo 2. Lo subiré hoy. Sí, ahorita después de clase. De hecho, porque pues como terminamos siempre un poquito antes. ¿Con la graduación? ¿Cómo? ¿Con la grabación? No, la grabación sí ya domingo, lunes más. No, la grabación me toca procesarla. Pues estoy grabando, estoy transmitiendo en vivo. No, estoy grabando porque la transmisión en vivo con el internet no ha funcionado bien. No ha funcionado. Me cansé de intentarlo. ¿Les funciona el mapa mental? Me dicen si sí o si no. Bueno, me disculpan ahí la letra, pero no es la más bonita del mundo, ¿no? Bueno.